La idea es que demos paso a los dos casos prácticos, a los dos casos que hemos seleccionado. El primero es relacionado a una empresa interesada o afectada por el RED 3 directamente, y el segundo es una empresa, una entidad que va a estar afectada por el ETS, ¿vale? Entonces son dos visiones distintas, necesidades distintas. Entonces, con la idea de que una vez que presentemos esos dos casos, pasemos a las dudas a Marta. Cristina ya se ha tenido que ir y ya hemos resuelto por eso sus dudas anteriormente. Entonces, os pediríamos que fuerais anotando las dudas en el propio chat y así ya vamos resolviendo las dudas a continuación. Vale, pues le doy paso y le doy la bienvenida a María Puerta para presentar el caso práctico. María es la responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad del grupo Garnica Plywood. Nos va a presentar el caso práctico de Garnica Plywood y de la certificación COPEF RED 3. Adelante, María. Hola, buenos días. Lo primero, ¿me oís bien? Te oímos muy bien, ¿Sí? y además ahora te vemos. Vale, gracias. Perdonad porque no he podido estar allí hoy. Estamos justo en medio de las auditorías de cadena de custodia, así que no era posible para mí desplazarme a Madrid hoy. Gracias por contar con nosotros, por acordaros de Garnica. Vale, y bueno, pues eso, ya me has presentado, no hace falta que me presente yo. Soy María Puerta, soy responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Grupo Garnica y además me encargo de la parte de cadena de custodia desde hace más de 10 años. Entonces, voy a compartiros ahora mi presentación. Mi idea es explicaros un poquito quiénes somos, sobre todo para poneros en contexto de por qué hacemos, cuál es nuestro proceso productivo y de ahí, pues, cuál ha sido el motivo para nosotros para certificarnos en PEFRED, ¿vale? Muchísimas gracias, María. Pues comienzo. ¿Se ve bien también la presentación? Sí, perfecto. Venga, perfecto. Pues, como os he dicho, pertenezco al Grupo Garnica. Garnica es una empresa a la que nos dedicamos fundamentalmente a la producción de tablero contrachapado. A ver si me deja pasar de diapositiva. Un momentito, problemilla. Aquí estamos. Bueno, pues eso, somos una de las mayores empresas a nivel mundial en producción de contrachapado de chopo, especialmente, ¿vale? Estamos ubicados en España, tenemos origen riojano, ¿vale? En un pequeño pueblo de La Rioja. Uy, me está dando problemas para pasar la diapositiva. Bueno, lo voy contando si no de viva voz. Tenemos origen en España, en un pequeño pueblo de La Rioja. Tenemos cinco centros productivos en España y 2 en Francia. ¿Vale? María, disculpa, sí. ¿Quieres que te pasemos nosotros la presentación? Pues es que igual sí, porque se ha Pues quedado ahora mismo bloqueado. Pues, vale, te quitamos. Sí. Te quitamos que compartas tú y lo compartimos desde aquí. Nos vas diciendo cuando quieres que pasemos la diapositiva, ¿vale? Muy bien, gracias. No. Dale a la siguiente. Perfecto. Venga, sí, la siguiente, incluso a la siguiente podemos ir ya, porque esta era únicamente, pues eso. Aunque el origen es español y producimos la parte de tablero en esas fábricas que tenemos aquí en España, que os he comentado, en esas 5 fábricas, vendemos en todo el mundo, ¿vale? Pero nos dedicamos fundamentalmente a la parte de tablero. Ese es el grueso del negocio, eso es lo que nos da de comer, ¿vale? Vendemos prácticamente todos los países, sobre todo mercado centroeuropeo, Norteamérica, son nuestros mercados principales, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Vale. Lo que nosotros fabricamos, el tablero que hacemos, tiene un uso fundamental en movilidad. Usa mucho para fabricación de interior de caravanas, barcos, también se utiliza en construcción, mobiliario, decoración. Es decir,
nada en principio relacionado con biomasa ni con energía. O sea, el centro de nuestro negocio no es ese, ¿vale? Aunque estamos aquí hablando de esa parte. Pasamos también. Vale, y en esta ya sí que me centro un poquito más. Aquí están ubicados los centros productivos que tenemos en España y en Francia. Como os decía, sobre todo el chopo es la madera que utilizamos como materia prima fundamental. La empresa surgió en La Rioja, pero luego fuimos montando centros productivos asociados a las cuencas hidrográficas en las que crece el chopo, porque nos queríamos acercar a la materia prima. Una de las cosas que nos hace diferentes a otros productores en el mercado es que somos explotadores forestales. Garnica no solo se aprovisiona de material para hacer directamente la chapa que después usa para fabricación de tablero, sino que hacemos la primera parte, que es la explotación forestal. Compramos madera en pie. Por eso para nosotros era importante acercar nuestras fábricas también al origen de esa materia prima y, bueno, pues ser más eficientes en cuanto al transporte de materiales, estar más cerca para la producción de tablero, de donde crece el árbol que nosotros vamos a utilizar. Con el tiempo hemos ido incorporando otras materias primas. Ahora utilizamos también bastante pino y eucalipto, aunque el chopo sigue siendo la materia prima fundamental que usamos. Entonces, la ubicación de nuestras fábricas están cerca de la cuenca del Ebro, ¿vale? En La Rioja, en la cuenca del Duero, en Valencia de Don Juan, en la provincia de León, y en Francia nos hemos ido en la zona sur a la cuenca del Garona y a la cuenca del Sena, en el norte. Ahí es donde están ubicadas nuestras fábricas, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, aquí os explico un poquito el esquema fundamental de nuestro proceso productivo en fábrica. Aunque hay una parte anterior a este proceso productivo que, como os digo, es la explotación forestal en monte. El tablero contrachapado se fabrica a partir de chapas que obtenemos desenrollando madera, troncos de madera. No todos los diámetros ni todos los troncos son aptos para este proceso de desenrollo. Entonces hay una parte del árbol que crece y que, como os digo, nosotros nos encargamos de explotar en origen, que no sirve para nuestro proceso productivo. Son las partes del tronco que tienen un diámetro especialmente pequeño y, bueno, las ramas y demás que nosotros no podemos utilizar para desenrollar y obtener la chapa, que es con la que fabricamos el tablero. Entonces, ya desde el monte, desde origen, llevamos a otros clientes, a otros destinos, bien troncos con un diámetro pequeño que nosotros, o que están torcidos y que nosotros no podemos utilizar para desenrollar. Eso se puede utilizar en otras aplicaciones, como por ejemplo, bueno, pues hay aserraderos que sí que lo utilizan para otros usos. Se utiliza para otro tipo de tableros, aglomerados, fibras, que utilizan una fracción más pequeña de la madera, no necesitan un tronco para desenrollar, es decir, que ese principio del uso en cascada ya lo tenemos desde origen. Aprovechamos aquello que podemos, lo que no va a otros usos, pues el principio en forma de tablero o de otros usos de la madera, pero queda una fracción también en monte que no es apta para ninguno de estos usos y que al final se destina como biomasa. Viene un poco por el valor del producto y también porque según donde estemos, como comentaba antes Cristina Tapia, pues a lo mejor no existe un cliente que sea capaz de utilizarlo para otros usos que no sea biomasa, y esto siempre es una salida para tratar de aprovechar al máximo la materia prima forestal que tenemos en el monte, ¿vale? Una vez que ya tenemos las trozas, los troncos que nosotros sí que podemos utilizar, que veis ahí en esa primera imagen, eso se traslada a nuestras fábricas. No en todas las fábricas que tenemos el proceso productivo completo, que va desde ese tronco que veis ahí hasta el tablero que veis en la última imagen. Diferenciamos el proceso en primera y segunda transformación. La primera transformación iría del tronco a una chapa muy finita, que es la que luego se ensambla, se encola, que es la que sirve para fabricar el tablero. La segunda transformación iría de esa chapa al producto final. Entonces, por ejemplo, nuestras fábricas de Francia únicamente se encargan de la primera transformación, llega a tronco y se obtiene chapa. En las de España tenemos esa primera transformación en 3 de ellas, pero otras 2 no hacen más que la segunda parte del proceso productivo. En este proceso productivo, una vez más, no podemos, desafortunadamente, aprovechar todo el tronco para la producción de chapa. Si le sigues dando para adelante, que teníamos ahí alguna otra imagen de ejemplos de otros materiales que se obtienen del proceso productivo. El primero que veis son cortezas, cuando el tronco entra en el proceso productivo, y veis ahí en el esquema, el descortezado sería la primera fase de nuestro proceso. Pelamos el tronco, le quitamos el exterior, que no va a servir para la producción de chapa. Esa corteza
no tiene mucho valor como materia prima para otros usos, fundamentalmente se usa como combustible. Lo podemos usar en nuestras calderas. Nosotros también tenemos instalaciones de producción de calor que luego hace falta para nuestro proceso productivo. Podemos venderlo a clientes que lo necesitan y ahí entraría, ¿no? Sería un residuo de procesamiento que entraría dentro del alcance de esta norma. Posteriormente, una vez descortezado el tronco, lo desenrollamos. Tampoco somos capaces, pues porque el propio proceso productivo lo tratamos de optimizar al máximo. En esto va, bueno, pues la eficiencia del proceso y la ganancia del negocio, pero no siempre es posible aprovechar todo el desenrollo en producción de chapa. Por lo tanto, de ahí obtenemos, veis ahí unos cilindros, son el núcleo del desenrollo. Mayoritariamente se vende para otros usos, pero hay veces que esos núcleos se rompen en el proceso productivo, también son susceptibles de ser utilizados como biomasa y tenemos algún cliente que esos núcleos de peladora los compran cuando están deteriorados y se usan como biomasa. Del tronco a la chapa no aprovechamos al máximo, se obtiene una astilla que estáis viendo ahí también, y esa astilla es una astilla muy limpia que en muchos casos sí que se puede utilizar para producción de otro tipo de tableros, para producción de pasta de papel, pero hay casos en los que no, bien porque no hay demanda, bien porque la calidad obtenida no es suficiente para esos procesos productivos. Ese material es susceptible de ser utilizado como biomasa. Entonces, tenemos clientes a lo largo de este proceso productivo. La imagen que veis abajo del todo es un astillado de monte, esa parte del árbol que no podemos aprovechar en monte, que no llega a las fábricas, pues podemos venderla directamente o picarla en monte y venderla ya en forma de astillas a clientes, y entonces iría directamente de monte a ellos. Tenemos clientes a lo largo de todo este proceso productivo, algunos de ellos afectados por distintas normas, bien por comercio de emisiones, bien por las pues, directivas RED, que tienen instalaciones de producción de calor o que compran nuestro material para fabricación, por ejemplo, de pellets, y nos estaban demandando un certificado que a ellos, pues bueno, les facilitase la vida para poder incluirnos como proveedores de materia prima para sus procesos o bien para su producción de energía. Entonces, nuestra necesidad de certificación ha venido fundamentalmente por la demanda de nuestros clientes, que como habéis visto no es el producto mayoritario que nosotros vendemos, nos dedicamos al tablero, pero todo esto es lo que hace que se aproveche la materia prima al máximo y que nosotros, bueno, pues saquemos todo el rendimiento de la madera que sea posible, ¿vale? Pasamos, por favor. Vale. Dicho esto y explicado un poco quiénes somos, qué hacemos y dónde entra la biomasa en la parte de nuestro proceso productivo, pues también deciros que pues, como empresa productora de productos de madera estamos certificados en PEF, en cadena de custodia, desde el año 2004. Es decir, aquí en España PEF tiene 25 años de historia, pues nosotros llevamos ya 22 casi certificados. Tenemos todos nuestros centros de trabajo de producción certificados, las fábricas de España, las fábricas de Francia, las oficinas centrales. Nosotros somos un multisite, o sea, voy a tratar de enlazar un poco con los conceptos que ha explicado Marta, porque creo que somos un ejemplo bastante completito de lo que hacemos. Esta diapositiva quizás no detalla todo eso, pero somos un multisite. Todos estos centros de trabajo están dentro de ese paraguas del multisite y, bueno, veíamos que la adaptación de nuestro sistema a PEF iba a ser bastante sencilla y por eso nos decantamos por este esquema de certificación. Entonces, de estas fases que también habéis explicado, pues ahora mismo estamos ya al final de la fase 3. Hemos hecho la adaptación interna, que ha sido, como os digo, sencilla, porque los procedimientos de trabajo que ya teníamos para cadena de custodia nos han servido en la mayor parte de los casos. La diligencia de vida que hacemos para la valoración de las compras de materia prima nos ha servido también. Entonces, esa adaptación a nivel documental y de diligencia de vida ha sido muy sencilla y únicamente hemos tenido que hacer un balance de masas. Nosotros nos hemos decantado para la parte de biomasa forestal, que sería el material que vendemos directamente desde monte, ese va por separación física, y lo que ya llega a nuestras fábricas y vendemos como biomasa en restos de nuestro proceso productivo, no me gusta llamarlo residuos, aunque sean residuos de proceso industrial. Ese resto de material que sale de la primera transformación iría pues por sistema de balance. Entonces hemos tenido que montar un balance de masas por cada centro de trabajo y eso sí que ha sido un poquito distinto porque nosotros, nuestro multisite,
también funcionamos por sistema de créditos y tenemos una única cuenta de créditos para todo el grupo, porque nosotros como Grupo Gárnica, todas las compras y ventas de materia prima en todos nuestros centros de trabajo se hacen de manera centralizada. Pero bueno, eso no ha servido en este caso y hemos montado un balance de masas por cada uno de los centros de trabajo que hemos querido certificar. Como os he explicado, no todos los centros de trabajo tienen todo el proceso productivo. Tenía sentido certificar únicamente aquellos con primera transformación, ¿vale? Aquellos que hacen desenrollo de tronco y producción de chapa, porque de ahí es de donde sale ese subproducto, que no residuo, ¿vale? Que después vamos a vender a clientes que van a necesitar utilizar como biomasa. Entonces, hicimos esa adaptación, aprovechamos nuestras auditorías internas de cadena de custodia para hacer esa auditoría interna según PEFRE, y ya hemos pasado las auditorías externas y tenemos todo listo. Nuestro ERP, nuestro sistema de trabajo interno, también ha sido sencillo adaptarlo porque basándonos en el esquema que ya teníamos para PEF, y bueno, también estamos certificados en FSC, pues ha sido un añadido más muy sencillo y tenemos todo listo a la espera del certificado pues para poder comenzar a vender. Otra peculiaridad que tenemos, como habéis visto, es que estamos ubicados en España y Francia. Cada uno de los centros de trabajo se va a certificar por separado. En Francia, acogernos a la evaluación del nivel de riesgos en el nivel B era complicado, por lo tanto, los centros de trabajo de España se van a certificar, al menos en este año 2026, por PEF-RED. Bueno, en España ya nos quedamos en RED 3, perdón. En Francia nos hemos decantado por RED 2, nos hemos acogido, bueno, como el país está acogido a esa grandfathering clause, y los clientes que tenemos pues están cerca de los centros productivos, porque en principio pues la biomasa no se desplaza, o este material con este valor no tiene sentido desplazarlo muy lejos, era suficiente. Francia tiene previsto en principio adaptarse a RED 3 a finales de año. En las auditorías del año que viene ya adaptaremos nuestro sistema en los centros de trabajo de Francia a RED 3. Así que, como veis, pues tenemos un poco de todo. Tenemos la parte de biomasa forestal, separación física, residuos de procesamiento para la parte de fábrica, vamos por balance de masas, RED 2, RED 3, un multisite al que ha habido que, bueno, extraer lo que teníamos a nivel central, pero adaptarlo a cada centro de trabajo. Pues un poquito de cada cosa, pero al final ha sido sencillo. La verdad que no ha costado mucho la adaptación y nosotros veíamos que esa adaptación nos iba a resultar sencilla y al final más eficiente y por lo tanto pues, menos costosa a nivel de tiempo y económico a todos los niveles. Lo que sí que vemos ahora, y ahí os pediría un poco de ayuda, es que vamos a necesitar hacer didáctica con algunos clientes. Tenemos clientes muy distintos que son ajenos a la parte forestal, que están certificados sus centros de producción de energía por otros esquemas y lo de PEF todavía les suena a madera certificada. Y aunque existe ese reconocimiento mutuo entre certificados, y yo creo que no va a costar mucho convencerles, esa parte de difusión yo creo que va a ser importante hacerla para que entiendan que esto es una parte añadida distinta de la madera certificada y que les vale también, que es un certificado válido para ellos como centros que necesitan madera o biomasa certificada conforme a RED. Y esto era lo que quería contaros, Pues básicamente. muchísimas gracias, María. Ahora yo creo que el público va a entender por qué os hemos pedido que hicierais de caso práctico, porque realmente representáis todas las casuísticas en las que prácticamente es difícil no estar en lo que has contado, porque al final son todas las posibilidades y eso nos... muchísimas gracias por haber confiado en el sistema, por haberos lanzado a ser previsiblemente los primeros que vais a obtener la certificación PFC RED 3 en España. Una de las líneas de trabajo específicas de PEF España este año es precisamente el lanzamiento y el apoyo a todas las empresas en la implantación de RED 3. Esta es la primera iniciativa, se está grabando y la idea es que luego todos estos sean unos módulos que podamos dejar en nuestra web para posibles interesados que lleguen más tarde, pero si veis necesidad de alguna reunión temática con vuestros proveedores o con vuestros clientes, estamos dispuestos y encantados de poderos ofreceros esta ayuda a vosotros y a todas las otras empresas que estáis actualmente en el webinar. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Paso